Ok, ante todo, muy buenos días con todos los presentes. Muy buenos días a todos ustedes por conectarse. Vamos a iniciar el día de hoy un taller muy importante que está relacionado bastante con el cuidado del adulto mayor, ¿verdad? Ahora, el tema que nosotros vamos a trabajar en este taller está relacionado a lo que es a la nutrición en el adulto mayor, ¿verdad? Ante todo, yo me presento, yo soy la magíster Luz Leguía Mesa, que voy a estar con ustedes en este taller que va a tener una duración de 2 horas, donde vamos a tratar de interactuar lo máximo posible con ustedes. Si tienen algunas dudas, pequeñas consultas con respecto a lo que estamos trabajando o alguna inquietud que ustedes tengan relacionado al tema, pueden utilizar lo que es en este caso el chat. Acá tenemos el chat del Zoom, donde ustedes pueden ir colocando sus preguntas de pronto y ya nos vamos a dar un espacio durante el desarrollo para ir respondiendo algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Igualmente, antes de finalizar el taller de hoy día, si es que en caso ustedes tuvieran alguna consulta, alguna duda, voy a tener un pequeño espacio al final para resolver algunas preguntas adicionales, como también si es que alguno de ustedes quiere hacer una pregunta directa, también en este caso se puede desarrollar. Así que no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, en lo máximo posible vamos a dar ya en nuestro inicio y vamos en este caso a empezar con lo que es la parte temática. Muy bien. Un momentito. ¿Ah? Pues dije, segura que es buena idea. Tú y tus grandes ideas. A ver, hay que tener cuidado, por Es favor, tu red, los sí. audios. No sabes cómo te va a llegar, como no sabes el de color, de qué manera. Acá está, güey. A ver, no sé si el área académica, por favor, me puede dar la opción de poder silenciar a los que de pronto, por algún error, prenden el audio para no interrumpir, por favor, la sesión. A ver. Ok, listo. Vamos a empezar entonces a todos ustedes nuevamente, darles la la bienvenida por parte de la institución Secatesis, donde nosotros brindamos lo que son talleres para todos ustedes y que tengan la oportunidad pues de que tener un poco más de conocimiento acerca de lo que sería pues en la sesión del día de hoy en relación a la nutrición en el adulto mayor. Muy bien, entonces tenemos primeramente un concepto principal. ¿Qué entendemos nosotros por adulto mayor? ¿No? ¿Qué implicancia tiene ser un adulto mayor? Como nosotros vemos aquí, el adulto mayor como tal atraviesa todo un proceso, ¿no? Un proceso de cambios, un proceso, como nosotros le decimos, un proceso de degradación. Por ahí empezamos a tener alteraciones, ya tanto en la parte física, en las situaciones fisiológica de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo pueden estos cambios de alguna manera relacionarse mucho con nuestro desarrollo en la vida diaria, ¿no? Y sumado a esto, vamos a recalcar que la alimentación, la nutrición que tiene el adulto mayor es un punto importante dentro de las actividades de la vida diaria. Y que para nosotros, ¿no? Incluso desde la etapa de que somos pequeños, vamos ya, en este caso, en todo este proceso del crecimiento y desarrollo, nos ayuda para hacer un sustento, para poder alimentarnos, para poder, en este caso, obtener estos nutrientes, ¿no? Y que sean viables para nuestro correcto crecimiento y desarrollo. Pero ya en el adulto mayor no tiene, pues, de pronto la misma función, porque ya es un adulto que está desarrollado, está en su plenitud. En este proceso, más que todo, va enfocado ya a cumplir una necesidad básica importante, que es de la alimentación, ¿no? ¿Para qué? Para poder sostener básicamente ya, en este caso, el cuerpo, para evitar de pronto que el paciente empiece a sufrir descalcificación, empiece a atravesar un proceso de desnutrición crónica, o de pronto podamos tener adultos mayores con anemia, ¿no? Entonces es importante para estos adultos mayores
tener un buen balance de la alimentación y de las cantidades y proporciones adecuadas. Como parte del concepto del adulto mayor, nosotros tenemos que esto aproximadamente se inicia alrededor de los 60 años, ¿no? De edad, y dependiendo de las circunstancias de salud y formas de vida, se empiezan a presentar diferentes características, ¿no? Por ahí, y algunas características importantes, ¿no? Vamos a recalcar que todo ser humano, ¿no? Nos desarrollamos en este caso dentro de una sociedad, ¿no? Y estos cambios, tanto físicos, tanto psicológicos, tanto sociales, pueden llegar a afectar ¿Cerrado la cochera? ¿No has cerrado ¿Has apagado? Mi está prendido en mi local. Por favor, Rosa, ¿puedes apagar tu audio, por favor? A ver, no sé, me dan un ratito, área académica, ¿me puede habilitar la opción de, por favor? Si no, no voy a poder trabajar. Por favor. Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? Porque si nosotros vamos a poder tener este enfoque, si bien es cierto, ¿no? Vamos a poder de alguna manera ver cómo el aspecto físico, estos cambios del proceso del envejecimiento, puede llegar a afectar a nuestro paciente, ¿no? En la parte física, por ahí se puede observar que la piel ya cambia de pronto ya la turgencia, ya no tenemos una piel elástica, vemos que la piel empieza ligeramente a decaer, ¿no? Empezamos a ver de pronto la piel mucho más reseca, ¿no? Típico de los pacientes adultos mayores, que empieza a haber también una disminución del grosor de la piel, porque ya disminuye la cantidad de grasita que se acumula normalmente debajo de nuestra piel. Y eso también se relaciona mucho con los pacientes adultos mayores, ¿no? A veces se da que los pacientes empiezan a decir, ¿no? Tengo mucho frío, ¿no? Ya no pueden almacenar mucho calorcito porque la estructura de la masa grasa empieza también a disminuirse. Entonces es una parte muy importante que nosotros tengamos viable, ¿no? Tener esta opción de poder estar a la vanguardia, poder estar haciendo la vigilancia de nuestros pacientes y evitar, estando en este caso, ok, perfecto. Entonces es importante tener al cuidado a nuestros pacientes como tal, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cautela, bastante cuidado, porque la alimentación que vamos a brindarle a nuestro paciente pues, va a ser la misma, ¿no? La alimentación que nosotros le vamos a brindar, pues es una alimentación que tiene que ser de alguna manera adecuada, tiene que ser balanceada, tiene que ser una alimentación que no tenga excesos de alimentos, por ejemplo, grasas, ¿no? O de pronto alimentos que no le brinden pues una adecuación correspondiente. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ok. Ok. Por otro lado, tenemos aquí, dentro de lo que es la alimentación, ¿no? Tenemos aquí el concepto, un poquito más para tener conocimiento, qué significa para nosotros lo que es la alimentación y la nutrición, ¿no? Como tal, tenemos que la alimentación y nutrición es muy importante en el proceso del envejecimiento. ¿Por qué? Porque como yo les decía, ya no se relaciona mucho con el proceso de crecimiento y desarrollo, sino está enfocado más que todo a lo que es la mantención, a poder mantener la salud. ¿Y cómo nosotros podemos mantener la salud? Básicamente con los cuidados que nosotros le brindamos al paciente, ¿no? ¿Cuáles son estos cuidados? Ya sea dentro de la alimentación, ya sea dentro de la higiene, ¿no? Ya sea de pronto también en la vestimenta. Parte de estos cuidados son importantísimos, ¿no? Y de esta manera poder en este caso asegurar, ¿no? Que nuestro adulto mayor pueda tener un proceso adecuado durante todo este tiempo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué otra característica nosotros tenemos en relación al adulto, no? Vamos a ver que si nosotros conocemos un poco más también aparte de la fisiología de nuestro paciente, vamos a entender cómo estos cambios también intervienen, ¿no? Ahora, la alimentación de pronto en un niño no va a ser la misma en relación a la alimentación que yo le voy a brindar a un niño, ¿no? ¿Y esto por qué se menciona? Porque en los cambios fisiológicos, ¿no? Químicos que vamos a ver en nuestro paciente,
Por ejemplo, una característica que vamos a ver entre los cambios es que empieza a haber la disminución de la producción de saliva, empieza a ver, por ejemplo, las cantidades de los dientecitos empieza a disminuir también porque empieza el proceso de algunos pacientes a tener caries, ¿no? Y los dientecitos empiezan a caer, a debilitar, ya no tienen la correcta masticación. Por ahí tenemos que los pacientes también tienen un proceso de lentecimiento en el proceso de la digestión, el peristaltismo, y hace pues que todo el proceso se dé de forma mucho más lenta. ¿Y esto qué puede afectar? Para que también nosotros podamos absorber correctamente los nutrientes, los alimentos, también va a suceder esta situación, ¿no? Un ejemplo, a nivel del intestino delgado, que se encarga normalmente de la absorción de los nutrientes, ¿qué es lo que va a suceder? Que lamentablemente no se va a poder dar de forma adecuada porque hay una disminución de estas microvellosidades, lo que va a impedir que el proceso de la digestión sea al 100%. Por eso, y como un punto importante para mencionarlo ahorita en el taller, es que ya nosotros no podemos tener como único sustento la alimentación bajo bioral. Por ahí necesitamos darle suplementos, necesitamos darle de pronto vitaminas adicionales a la dieta para que podamos cubrir estas necesidades que el paciente lo tiene de pronto en menor cantidad. Por favor, su audio. Todos aquellos que están con el audio, por favor, hay que silenciarlo para evitar la interrupción de la sesión, por favor. Ok. Tenemos dos conceptos importantes, por ejemplo, lo que es la alimentación y la nutrición. Estos dos conceptos que nosotros tenemos aquí no es igual. Entonces lo voy a colocar acá en la parte subrayada. Vamos a ponerlo con de color rojo. Entonces, la alimentación como tal, ¿no? Esto es un proceso que hace nuestro cuerpo donde va a involucrar, como tenemos aquí, ¿no? Básicamente un proceso para la digestión y la absorción de los nutrientes, ¿no? Pues tenemos acá que es un proceso voluntario, modificable, es involuntaria, ¿no? Esta involucra otros procesos internos como la digestión y la absorción de nutrientes. En caso del concepto de nutrición, tenemos que son cualquier producto natural que se pueda ingerir y que los nutrientes son sustancias químicas que equilibran el organismo. En conclusión, cuando hablamos de la alimentación como tal, esto es un proceso mayormente químico, fisiológico, que tiene que desarrollar nuestro cuerpo para poder absorber, ¿no? Estos nutrientes que han pasado por todo un proceso para que nuestro cuerpo lo pueda obtener o absorber como tal. Y en el caso de la nutrición, es todo el proceso mediante el cual nosotros ingerimos el alimento, ¿no? Y para qué funciones, las funciones que va a cumplir, ya sea crecimiento y desarrollo, ya sea para la mantención del organismo, para pacientes en el proceso recuperativo. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos conceptos. Puntos importantes. Dice acá, pesar menos, pesar normal o más de lo normal va a tener mucho que ver con algunas características. Por ejemplo, hay pacientes, si bien es cierto, que tienen mayor contenido de grasas porque hay un grupo de adultos mayores que de alguna manera exceden sus consumos de carbohidratos, exceden sus consumos que deberían ser en base a la cantidad mínima y empiezan a acumular grasa. ¿En qué podría repercutir si este adulto mayor consume cantidades excesivas de grasa? Evidentemente, si no consume una cantidad de calcio, no consume una adecuada cantidad de agua, proteínas en el cuerpo, podemos sufrir de lo que es la osteoporosis, debilitamiento muscular, ¿no? Y un paciente que tenga una caída, se cae el paciente, de pronto tiene una alta probabilidad de sufrir una fractura. Entonces, en los pacientes adultos mayores, lo ideal es que tengan un alto consumo necesariamente de alimentos que tengan proteínas, que tengan calcio,
que de pronto consuman mayor cantidad de líquido, agua, porque también se relaciona mucho con la deshidratación de la piel, ¿no? Ustedes han notado que la piel de los pacientes adultos mayores, en muchas veces lo vamos a ver una piel totalmente reseca, como típico de la cascarita de la cebolla. Entonces, si tenemos esa situación, ¿no? Implica pues que de alguna manera este paciente que pueda sufrir algún tipo de lesión, porque podemos tener un adulto mayor postrado en una cama por alguna patología, ¿no? Y tiene una alta probabilidad de que pueda desarrollar lo que son las lesiones por presión, lo que ustedes le llaman las escares, ¿no? Entonces, si este paciente no tiene una buena alimentación a base de proteínas y tampoco consume una buena dieta, pues esas lesiones nunca se van a recuperar, la piel no se va a regenerar y puede implicar inclusive mayor riesgo, ¿no? Aparte, a esto le sumamos que tenemos un paciente adulto mayor con una disminución de la capacidad física, ¿no? Un paciente que no hace deporte, un paciente que ya de pronto dejó, ¿no? De caminar porque de pronto se postró en la cama. Entonces, hay una alta probabilidad de que pueda tener, en este caso, mayores enfermedades o mayor riesgo. Ahora, adicional a esto que tenemos, ¿no? Que si tenemos todas las características, como les estamos viendo aquí, y a eso nosotros le sumamos el alto riesgo a desarrollar lo que es la diabetes, la hipertensión, a tener alguna enfermedad como el cáncer, la obesidad, ¿no? Problemas del riñón o colesterol alto, pues es un alto indicio a poder tener complicaciones en su salud. Entonces, va a depender muchas veces que nuestro paciente tenga un buen estilo de vida en base a la alimentación que consume, ¿no? Por ejemplo, mencionando esto, en otros países, ¿no? Tienden a consumir lo que es la alimentación mediterránea. ¿Qué significa la alimentación, en este caso mediterránea? Son alimentos que tienen alto porcentaje de verduras, alto porcentaje de alimentos que no sean carbohidratos, ¿no? Se disminuye mucho lo que es el arroz, la papa, y propician el consumo mayormente de verduras y de proteínas como son las carnes. Y de esta manera tratar de equilibrar la dieta, ¿no? Y disminuir también el riesgo a desarrollar lo que son la cantidad de grasitas, que es un indicio importante para desarrollar también la diabetes. ¿Sí? Entonces, por ahí a tener bastante en cuenta eso, ¿no? Ok, otro punto importante que tenemos aquí es la evaluación antropométrica. Esta evaluación antropométrica a nosotros, ¿qué nos permite como tal? Si bien es cierto, nosotros tendríamos que hacer, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que un paciente está teniendo de pronto, vamos a decirlo así, un riesgo a tener desnutrición? ¿No? ¿Cómo podría yo evaluar que este paciente esté teniendo de pronto algún riesgo a desarrollar obesidad, sobrepeso, o de pronto cómo yo sé si este paciente se encuentra dentro del peso normal, ¿no? Entonces, gracias a esta valoración que nosotros tenemos, ¿no? Que es en este caso mediado los indicadores antropométricos que lo utilizamos principalmente con el índice de masa corporal. A ver, lo voy a colocar acá. Este de acá, que es el índice de masa corporal, que mayormente lo calculamos o lo sé de esta manera, índice de masa corporal que lo tenemos, que tenemos que tener la talla y el peso del paciente. Entonces, mediante esta escala que nos da el índice de masa corporal, ¿no? En relación al peso y la talla, nosotros podríamos definir, ¿no? Si tenemos un paciente con riesgo a desarrollar desnutrición, un paciente con riesgo a desarrollar sobrepeso, un paciente con riesgo a desarrollar obesidad o en su defecto, ¿no? Es decir, este paciente está en el peso adecuado y está normal. Ahora, muy aparte de la talla y el peso que tenemos que tener del adulto mayor, a eso también le sumamos tener el peso corporal, la talla, la altura de la rodilla, tener en este caso
Podemos sacar la brazada, pliegues cutáneos o la parte de de las circunferencias, ¿no? Que es un dato muy importante. Y para eso, mayormente, nosotros utilizamos lo que es, en este caso, la cinta métrica, ¿no? Que es un dato muy, muy importante. Sí. Muy bien. Dentro de los indicadores bioquímicos, también es importante contar disculpen. Ok. Es muy importante, adicional a ello, nosotros contar, ¿no? Con algunos valores importantes de nuestro paciente, ¿no? Para nosotros hacer toda una evaluación y un seguimiento de los pacientes para ver su estado de salud, es importante también contar con valores de laboratorio. ¿Cómo yo podría determinar si un paciente tiene anemia? ¿No? Tendríamos que hacerle, en este caso, un examen de hemoglobina, ¿no? Si el valor de la hemoglobina en nuestro paciente se encuentra 14 gramos por decilitro o 13, por ahí en ese promedio, estamos viendo que está bien, ¿no? No hay ningún indicio de anemia. Si tenemos a nivel de colesterol para determinar si tenemos grasita en la sangre, ¿no? Si se encuentra dentro del rango de 150 a 200 miligramos por decilitro, también está correcto. Pero si sobrepasaría estos valores, ya sería un alto indicio, pues, a tener un paciente con hipercolesterolemia, ¿no? La albúmina sérica, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? Un déficit si tenemos bajos niveles a 3.5 gramos por decilitro. Si la glucosa en sangre lo tenemos entre 60 a 110, eso significa que está bien. Pero si de pronto encuentro un paciente con la glucosa 120, 130, 140, ya para nosotros evidentemente es un indicador que nos está diciendo que de pronto pues este paciente puede tener de alguna manera un riesgo a padecer lo que es la diabetes, o en su defecto podríamos ver que este paciente podría desarrollar alguna de estas enfermedades. Entonces, un dato muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ya viendo parte de estas características, acá nosotros vamos a tener lo que es la desnutrición, que dice acá, la desnutrición es un problema de salud provocado únicamente por una mala nutrición, ¿no? Porque si un paciente adulto mayor no come los alimentos adecuadamente, ahora, cabe recalcar que el adulto mayor, a medida que avanza con la edad, empieza a disminuir también el apetito, ¿no? Los pacientes ya no quieren comer las mismas proporciones que comían de pronto desde hace unos años atrás. Entonces piensan y dicen, no, esto yo no quiero comer, ya no me apetece, ya me da asco la comida, y empiezan en pocas palabras, a discriminar cierto grupo de alimentos, y por ahí el paciente, pues lamentablemente, empezamos a ver que ya empieza a perder peso, empezamos a ver que pierde masa muscular. Entonces son características muy importantes que sí o sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque si un paciente ya no está consumiendo las mismas cantidades, o en su defecto consume alimentos que no son nutrientes saludables para el paciente, podemos experimentar ello, ¿no? ¿Y esto qué va a conllevar? Anemia, porque consume alimentos que no tienen hierro, pérdida de peso, no hay en su dieta un equilibrio entre la alimentación, por ejemplo, que tenga la alta cantidad de carbohidratos, que no necesariamente tiene que ser arroz, papa, tallarín, sino que podemos obtenerlo de las menestras, de las propias verduras, que también ahí obtenemos carbohidratos. Y como vemos aquí, puede ser también una causa de una alimentación insuficiente, la mala absorción de nutrientes, ¿no? O por complicaciones de enfermedades como la tuberculosis, un paciente que se le haya diagnosticado insuficiencia renal, cáncer, diabetes, entre otras. Entonces, por ahí que también tengamos un alto índice. O que no se presenta de manera repentina, es más bien un problema de salud que va presentándose poco a poco, ¿no? Hay pacientes que a medida ya que avanzan o están entrando dentro de este periodo, empiezan a tener ligeros problemas, ¿no? Porque ya empiezan con la falta de apetito, ya no quieren comer, o a veces no comen a su hora, ¿no? Y poco a poco esto se hace costumbre hasta que de pronto el paciente está con anemia, le encontramos con bajo de peso, ¿no? Y te dicen, no tengo apetito, ¿no?
Entonces, ahí es un dato muy importante para que nosotros estamos vigilantes completamente de los pacientes, ¿no? Otro dato también lo contrario, ¿no? Lo que sería el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Hay un grupo de pacientes que siempre van a tener mayor tendencia y mayor riesgo a experimentar lo que es la mayor acumulación de grasa en el organismo. ¿Y esto qué es lo que va a suceder? Que de alguna manera puede haber que consuma demasiados carbohidratos, ¿no? Y que lamentablemente este consumo excesivo de carbohidratos hace que el paciente retenga mayor cantidad de grasa. A esto se le suma que el paciente no haga actividad física también. Por favor, el audio lo pueden apagar, me están interrumpiendo la clase. A ver, Kelly, por favor, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Interrumpiendo la sesión. Ok. No podemos empezar bien, chicos. Ok, tenemos aparte otro dato importante, ¿no? Que actualmente se considera el sobrepeso y la obesidad un problema de salud pública. En la actualidad, nosotros tenemos un factor muy importante en nuestro país de tener un alto porcentaje de casos de pacientes con y diabetes y hipertensión arterial. También a esto se considera la obesidad. Antiguamente, la obesidad no era un diagnóstico que se colocaba como tal en una evaluación médica, pero en la actualidad sí, ya es considerado la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad conlleva a otras enfermedades y puede inclusive ser un primer diagnóstico de riesgo para que el paciente pueda tener alguna complicación de salud, ¿no? Como ya sea la diabetes, la hipertensión, problemas del colesterol alto, etcétera. Entonces, es un factor importante que sí o sí nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y como dato que tenemos aquí, miren, de cada 10 adultos mayores, 7 tienen sobrepeso y obesidad. O sea, es un valor bastante elevado. Más del 50%, ¿no? De cada 10 personas va a desarrollar una de estas enfermedades. Y esto se enfoca mucho también por el tema de la globalización, por el tema de que contenemos pues alimentos mayormente chatarras, contamos con alimentos de comida rápida, y si no tenemos un buen balance de consumo de los alimentos, vamos a entrar en este factor de riesgo. Vamos a tenerlo bastante en cuenta. Ahora, dentro de las características, también tenemos aquí que la pérdida de peso, ¿no? Tenemos aquí la pérdida de peso lento, es muy común en las personas mayores. Si bien es cierto, nos dicen que a partir de los 30, 35 años el proceso del metabolismo empieza a disminuir, ¿no? Entonces, de pronto el metabolismo que nosotros teníamos, ¿no? Cuando éramos mucho más jóvenes, estábamos en la adolescencia, teníamos 18, 20 y tantos años, rápidamente teníamos la posibilidad de subir y bajar de peso, ¿no? Eso era bastante rápido. Pero ya a medida que nosotros avanzamos con la edad, empezamos a experimentar esta cantidad de problemas, ¿no? Que ya para nosotros nos dificulta la pérdida de peso. Ahora, pero si yo veo que un paciente empieza a bajar rápidamente de peso, ya para mí también significa un estado de alerta. ¿Qué es lo que está sucediendo con este paciente? De pronto tiene alguna enfermedad, tiene alguna situación de salud, ¿por qué está bajando de peso? Entonces también es un indicio importante, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta estos factores. ¿Para qué? Para que de alguna manera podamos evitar algunas complicaciones también adicionales, ¿no? Ahora, ¿cuáles serán los principales cambios que va a experimentar el adulto mayor? Por ahí tenemos las famosas pérdidas sensoriales, ¿no? El adulto ya no percibe como tal, ¿no? Ya no va a percibir de pronto pues el gusto de las comidas, de pronto el olfato empieza a disminuir, y evidentemente esta situación de disminución del olfato, del gusto de los alimentos, hace pues que de alguna manera pierda el apetito. Y miren, justamente ustedes van a recordar en el tiempo de pandemia,
cuando estábamos en la COVID-19, que parte de las características de la enfermedad del COVID era que muchos perdieron el olfato y el gusto. Y no me van a dejar mentir que cuando esto sucedía, ustedes no querían comer porque no sentían el sabor de la comida, ni siquiera el gusto como tal de estos alimentos, ¿no? Y hacía pues que de alguna manera empiecen a bajar de peso, empiecen pues a experimentar estos cambios, ¿no? Entonces es un factor importante percibir, ¿no? El gusto de de las comidas y también el olfato. La función metabólica, lo que yo les decía que también se empieza a tornar un poco más lento, ya nosotros no procesamos muy rápido los alimentos, sino que es de forma mucho más lenta. Entonces eso significa que al ser un proceso muy lento, ¿no? También pues implica a que los alimentos no pasen todo un proceso de digestión y absorción de forma adecuada, ¿no? La función muscular totalmente empieza a disminuir la tonicidad muscular porque una fuente importante para mantener la tonicidad muscular son alimentos que tengan proteínas, ¿no? Entonces, si yo no como alimentos que tienen proteínas, pues lamentablemente voy a tener o experimentar esta disminución. La salud oral, por ahí hay muchos que no acuden a un dentista y vamos a ver que la cantidad de piezas dentarias empieza a disminuir, empezamos a experimentar dientes incompletos, no nos permite la correcta masticación y ello también implica que si no hay una correcta masticación, no va a haber una correcta absorción de los alimentos, de los nutrientes. La función vascular, el corazoncito empieza también a experimentar ligeros cambios, ¿no? Porque ya con el tiempo, pues ya no, ya sumado a esto, que tengamos un engrosamiento, ¿no? En los vasos sanguíneos por acúmulo, ¿no? De grasita, ya no permite una correcta movilización de la sangre, ¿no? Y por ahí el corazón empieza a experimentar también cambios, ¿no? Se hace más resistente y empezamos a presentar en algunos casos la hipertensión arterial, la función neurológica. Muchos pacientes, si no tienen una alimentación a base de omega 3, omega 6, ¿no? Que lo podemos obtener de los frutos secos o alimentos como el pescado, ¿no? Que también tiene omega 3, omega 6, la función neurológica también empieza a descender, ¿no? Un ejemplo que podríamos tener aquí también son los pacientes que tienen la enfermedad del Alzheimer, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes? Empieza a haber una disminución de la función, ¿no? De la capacidad de recordar las cosas, ¿no? Etcétera. Y sumado a ello, no consumimos alimentos adecuados, pues la enfermedad avanza mucho más rápido y se complica. En la función gastrointestinal también pasa lo mismo, ¿no? Que de pronto ya no se da un proceso adecuado de la digestión y esto va a resultar pues en que los pacientes lamentablemente pues no absorban correctamente los alimentos y por ahí que empecemos a encontrar sí otras deficiencias. La función renal también empieza a disminuir, nuestros riñoncitos ya no filtran adecuadamente la sangre y con eso se suma que si no se da la eliminación adecuada también de sustancias tóxicas, que nuestro cuerpo normalmente lo elimina al término de la degradación de los alimentos, pueden llegar a acumularse en nuestro cuerpo. Y la función inmunitaria como tal también empieza a descender. Por eso es que como parte de la recomendación que también se le brinda al adulto mayor es que dentro de la dieta podamos incluir suplementación, ¿no? De alimentos que tengan, por ejemplo, vitamina C, porque la vitamina C lo que hace es reforzar la función del sistema inmunológico para brindarnos una protección, ¿verdad? Entonces, puntos importantes a considerar. Y acá viene una pregunta bastante interesante para todos, ¿no? Entonces, ¿por qué será tan importante la alimentación en el envejecimiento? ¿Por qué es importante en Chicas, realidad? marketing se da el tiempo para hacerlo, no es su trabajo de ellos, pero se da el tiempo quizás. Ok. Entonces, ¿por qué será tan importante la alimentación en el envejecimiento? Ahí lo tenemos. Uno, porque hay una menor secreción del ácido en el estómago, lo cual afecta la digestión de los alimentos que comemos. Entonces, si nosotros no priorizamos una buena alimentación, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues nuestro cuerpo no lo va a digerir como tal
no lo va a recibir, no lo va a incorporar adecuadamente, y esto es un alto indicio, ¿no? A que los pacientes, pues, no reciban los alimentos y empiecen a padecer, pues, un estadio de desnutrición, ¿no? Es muy frecuente la intolerancia también a la lactosa, ¿no? Que los pacientes en este periodo, su organismo no tiene la capacidad de poder ya tolerar muy bien la lactosa, entonces alimentos que tengan lácteos, en muchos casos los pacientes empiezan a decir que les hace daño, les da mayor cantidad de producción de gases o les irrita el estómago y ya no lo consumen, ¿no? Se altera la capacidad de la masticación, que esto va a afectar al consumo de alimentos como las carnes, ya que las carnes pues son alimentos mucho más duros, alimentos que evidentemente necesitan, ¿no? De una masticación un poco más, de pronto un poco más, más fuerte, ¿no? Para poder tener todo este proceso digestivo, ¿verdad? Muy bien, a ver, voy a ir viendo algunas preguntitas que no se me vaya a pasar con el tema. A ver, dice por aquí, ¿cómo medir la masa corporal? Ah, el índice de masa corporal, claro. Acá te lo voy a colocar un poco en relación al cálculo. Miren, aquí para todos. ¿Cómo yo puedo calcular el índice de masa corporal? Normalmente lo calculamos de la siguiente manera. El índice de masa corporal se va a hacer igual al peso sobre la talla, vamos a ponerlo así entre paréntesis, sobre la talla al cuadrado. Esa es la fórmula nosotros que utilizamos para poder calcular el índice de masa corporal. Si tu paciente tiene dentro de los rangos menos de 21, menos 22, más o menos por ahí 21, que tenga 18, por ahí entre los valores, estamos hablando de un riesgo a desnutrición, por no decir lo que ya está entrando en este cuadro. Pero si está dentro de los rangos normales 24, 25, 26, 27, por ahí estaríamos viendo que es un rango normal. Y si supera más de los 29, 31, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un paciente que está con un alto riesgo a desarrollar lo que sería el sobrepeso, y si supera estos valores, sí o sí ya sería lo que es la obesidad. Entonces, para que ustedes calculen, sí o sí, datos importantes que yo necesito, lo que es el peso del paciente y también la talla, ¿no? Por ahí lo colocan el peso, 60 kilos, sobre la talla, 1.50 al cuadrado, y lo calculamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les voy a colocar, ¿no? Para el ejemplo, tenemos un paciente de 60 kilos y vamos a colocar que tiene una talla de 1.55 y lo vamos a elevar al cuadrado, 1.55 al cuadrado. ¿Cuánto vendría a ser esta respuesta? Entonces, vamos a hacer el cálculo, ¿no? Sería, a ver, vamos a ponerlo aquí para que todos conozcan, 1.55 por 1.55. Entonces tenemos acá 60 entre 2.4. Correcto. 60, vamos a repetirlo acá. Entonces tendríamos aquí, a ver. Ok, sería entonces 60 entre 1.55 al cuadrado. Vamos a ponerlo así que no está malogrando. Ok, entonces sería 60 entre 1.55 al cuadrado, que sería multiplicar dos veces 1.55 por 1.55, que nos sale 2.40. Entonces, al dividir 60 entre 2.40, ¿cuánto nos sale? Por ejemplo, nos saldría 25. Este valor que nos sale, nosotros lo comparamos con un cuadro donde nos indica la parte diagnóstica, ¿no? Cómo un paciente si está dentro del rango normal, si está dentro del rango de nutrición o se encuentra dentro del rango también de sobrepeso o obesidad, ¿ya? Que es un dato importante, ¿ya? Importante. Muy bien, vamos con otra preguntita, a ver, antes que se nos pase esta parte. Ya hemos colocado la medición del índice de masa corporal. Dice, las personas mayores solo desean tomar o leche con café o leche con un pan con mantequilla. Ya, acá hay un tema. Primeramente hay que evaluar qué tipo de paciente nosotros tenemos. Es un paciente que de alguna manera
tiene alguna enfermedad como la diabetes, tiene alguna enfermedad como la hipertensión, porque si es así, lo recomendable no es que consuma café, porque el café tiende a elevar mucho más los niveles de glucosamina en el paciente. Ahora, otro dato importante, hay que verificar, ¿es un paciente que tiene intolerancia a la lactosa? Si la respuesta es así, entonces comprar lácteos que no tengan pues lactosa, ¿no? Vamos a decirlo así, leche sin lactosa, ¿no? Para que no vaya a ocasionar pues el daño que mayormente se ve el reflujo, la sensación de gases, ¿no? De malestar en los pacientes. Por otro lado, si tu paciente quiere consumir café, cualquier adulto mayor, yo la recomendación que doy para que tenga un efecto antioxidante únicamente, como efecto positivo y no dañino, es que lo tomes por la primera hora de la mañana, y esto aplica para todos, no necesariamente para el adulto mayor, para todos. Tomar un vasito de café en la mañana eh, que sea sin azúcar, únicamente. Si quieres tomar en la tarde, en la noche, media tarde, etcétera, y con alta cantidad de azúcar, créeme que este café está haciendo un efecto negativo en tu cuerpo. No te hace bien, al contrario, te está. Uno, que tenemos el riesgo que al tener tanta cantidad de azúcar, ya estamos con el riesgo a tener diabetes, porque puede elevar los niveles de glucosa también en sangre. Por otro lado, también el café, a medida que nosotros lo tomamos con mucha frecuencia, también tenemos un factor de riesgo a padecer lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Y si nosotros queremos que sea de forma saludable, únicamente es en la primera hora de la mañana, juntamente en el desayuno y sin azúcar, ¿no? Que es lo recomendable. Y ahí sí tendría el café un efecto antioxidante, ¿no? De forma natural. Y bueno, si quiere comer pan con mantequilla, bueno, chicos, es importante recalcar que la mantequilla, hay que ver qué tipo de mantequilla también está consumiendo, ¿no? Porque en la actualidad tenemos variedad de mantequillas y en lo posible hay que evitar mantequillas que tengan, pues, que no sean saludables, ¿no? Por ahí muchos tienen la margarina y eso, entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que se está consumiendo. Ok, dice acá, dice, ¿qué proteína sería recomendable para un paciente de 75 años con ACV con disminución de masa corporal? Ahora, si tenemos un paciente con ACV, tengo entendido, a ver, no sé, quisiera entender esto bien, Nancy, es un paciente que está postrado en una cama, ¿no? Porque si es un paciente con un accidente cerebrovascular, es un paciente que probablemente ha perdido la movilidad, ha perdido también de pronto, podríamos decir, la capacidad de alimentarse, probablemente esté con sonda nasogástrica, ¿no? Ahora, el riesgo alto de la disminución de la masa corporal está ahí, ¿no? Porque uno, ya no hace actividad física, ya no hay movilización de las piernitas, de los brazos. Aparte, su alimentación es mediado por sonda nasogástrica. Ahora, algo típico que siempre se presenta y siempre sucede, y lo vuelvo a decir siempre en mis talleres, es que a veces nosotros caemos en la problemática que como tiene sonda, solamente su alimentación va a ser a base de sopitas o de licuados. Ya, está bien. De pronto, si bien es cierto, el paciente no puede consumir alimentos por la sonda que sean pues mucho más pesados o de pronto alimentos enteros, pero no basta solamente con brindarle alimentos que sean licuados. Por acá, para suplementar en relación a las proteínas, es indispensable que cuenten con suplementos adicionales como son preparados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la dieta como tal, ya es un adulto mayor, su organismo ya no va a hacer todo ese proceso porque ya le estamos brindando el alimento licuado donde ya se rompió las estructuras normales, ¿no? Entonces ya el organismo no tiene la capacidad de absorber los nutrientes. Entonces, como tal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Que el paciente va a empezar a bajar de peso y va a bajar absolutamente también la masa muscular. Pues para fortalecer, ¿no? Y evitar también mayor daño y también la recuperación próxima de nuestro paciente, es que suplementemos, ¿no? Con preparados adicionales, ¿no? O esas leches especiales que cuenten con proteínas, ¿no? Y poder brindarle también por la sonda, donde evidentemente sí podríamos generar esta suplementación
que no le vamos a poder, en este caso, dar con la dieta, que pueden ser solamente licuados a base de verduras. Totalmente eso no sucede. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Dice, mamá mide 1,45 m, pesa 56 kilos, tiene 78 años, acabo de barrer con un poquito y bajo. Ya, igualmente como el caso anterior, Carla, sí o sí tendríamos que darle suplementos, porque si la paciente por situación de salud tiene un estrechamiento, en este caso, del consumo de alimentos, probablemente ya come un poquito y ya no quiere comer o tiene esa sensación de reflujo, como que ya, sensación de saciedad. Entonces, sí es importante que nosotros le brindemos una suplementación adicional, que sea a base de pronto de batidos que nosotros encontramos en potes especiales como el Ensure, etcétera, que tengan mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de carbohidratos para poder fortalecer, en este caso, esa situación de salud de tu paciente, en este caso, tu familiar o tu mamá. No basta con los alimentos que nosotros le vamos a dar, sí o sí tendríamos que suplementar. Y ahora, ¿por qué yo les digo también esto? Muchos pacientes adultos mayores acuden a un establecimiento de salud, se les hace la evaluación y salen con anemia, ¿no? Salen con anemia. Y el paciente te dice, pero señorita, yo como en mi casa, yo como mis verduras, como esto, como el otro, pero ¿por qué tengo anemia? Y acá viene la pregunta, lo que yo les decía. Si un paciente está en esta etapa del adulto mayor y por este proceso de envejecimiento, donde experimenta cambios, vamos a ver que los cambios también se dan en que la absorción de los nutrientes ya no es al 100%. De todo lo que el adulto, en este caso, consuma, el adulto mayor, solamente se llega a absorber entre un 50-60% de los alimentos. Y el resto ya no tienen la misma capacidad por la disminución de las microvellosidades. Por eso yo les decía, que en muchas oportunidades nosotros para suplementar, si es que tenemos un paciente con bajos niveles de vitaminas como calcio, en muchos casos le tenemos que brindar por otra vía que sería la endovenosa, donde es un proceso directo que ya no pasa por el digestivo, sino que directamente se va vía, en este caso sanguínea. Y se puede aprovechar mucho mejor estos aportes nutricionales y evitar que nuestro paciente pues empiece con descalcificación, empiece con anemia. ¿No? Incluso hasta podemos brindarle hierro endovenoso al paciente, si en el caso meritaría. Entonces, en estos casos sí o sí hay que darle suplementos adicionales preparados, especiales, para que podamos mejorar esta situación de salud. Que la propia alimentación como tal no les va a ayudar, ¿no? Muy bien. Dice, buenos días con todos. Tengo a mi papá nebulizando, ¿se le puede dar Quaker? ¿Qué alimentos no se le puede dar? No se Ya, pero escucha, papá. hay que tener en cuenta, un dato importante. Para todos, de pronto hay que levantarle un poquito también el audio de sus equipos. A ver, voy a acercarme un poquito más y voy a apagar mi camarita para que no se vea. Ya, ok. Otro dato importante, para todos ustedes. En el caso de la pregunta es de la señorita, dice, o del joven, no sé quién nos está preguntando, dice, mi papá se está nebulizando, ya, pero la nebulización no es un proceso continuo. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tengo un familiar que ahorita está con un proceso respiratorio como tal, y amerita una nebulización, bueno, se le hace el proceso en ese momento, pero no es que todo el día va a estar nebulizándose. Quiero entender eso. Entonces, la alimentación que el paciente necesite no interfiere con el proceso de la nebulización. Evidentemente, durante el proceso que le estás nebulizando, no va a comer los alimentos. Va a ser posteriormente a que culmine el proceso, ¿no? Entonces, dentro de los alimentos no hay una diferenciación, no vamos a tener contraindicaciones en la alimentación, y más si le vas a dar avena, no hay ningún problema, porque incluso en la avena estamos encontrando la fibra, y la fibra es completamente muy buena para nuestros pacientes, porque ayuda a nivelar los niveles de glucosa, ¿no? Tenemos pacientes con diabetes, pacientes que sufren estreñimiento, ayuda mucho mejor el consumo alto de fibra. ¿Qué alimentos no se le debe dar? No hay mucha contraindicación, a menos que me especifiques que tenga un diagnóstico en específico de salud
donde sí, pues tendríamos que ver qué tipo de alimentos no debería consumir, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de especificación en qué enfermedad tendría, ¿no? Y si no, no hay ninguna enfermedad, solamente está en ese proceso, se puso mal y hicieron la nebulización, entonces no hay ningún problema. Ok, vamos a continuar entonces. Voy a borrar esta parte. Ok. ¿Qué más? Dentro de las características también vemos que se disminuyen las papilas gustativas, la capacidad olfativa, ¿no? Como ya le hemos mencionado, empieza a haber una disminución de la capacidad sensorial, ¿no? Donde evidentemente se disminuye esta sensación de sabor, de gusto de los alimentos. Por otro lado, también disminuye la producción de saliva, ¿no? Y esta disminución de la producción de saliva, ¿qué implica? ¿No? Va a implicar como tal que el bolo alimenticio también va a sufrir o va a experimentar alteraciones. Porque nosotros para poder formar un correcto bolo alimenticio, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Una cantidad suficiente de saliva para poder ingresar, poder arrastrar completamente y que ingrese al tracto digestivo. Pero si hay una disminución, hay una cantidad muy disminuida, ¿qué es lo que va a suceder? Que también pues todo el proceso se va a enlentecer. Por eso es que la alimentación y la digestión en específico del adulto mayor se demora mucho más. Si para nosotros pronto consumir los alimentos, vamos a decirlo así, ¿no? El consumo de las carnes se puede llegar a demorar entre 3, 4 días, en un adulto mayor puede llegar a excederse esa cantidad de días, porque también la degradación de los alimentos va a demorar mucho más. ¿Y esto qué va a implicar? Que lamentablemente si hay una disminución, ¿no? Nuestro paciente no va a poder asimilar correctamente o los alimentos llegan a pudrirse dentro del estómago y empiezan a decir que tienen reflujo, sensación de malestar, acidez, ¿no? Entonces, dentro de las recomendaciones no se opta por darle las carnes rojas con mucha frecuencia al adulto mayor. De preferencia, darles sí los alimentos, pero de pronto a darles pues de pronto en un mes cada 15 días, ¿no? Pero no de forma muy frecuente. Y como les decía, ahí está, ¿no? El tránsito de los alimentos se torna como tal, ¿no? Bastante lento, ¿no? Bastante lento es todo este proceso. Una pregunta importante, entonces, ¿cómo puedo comer saludable a medida que envejezco? ¿No? Ahí lo tenemos. Entonces, comer alimentos que le entregan muchos nutrientes sin demasiadas calorías extra es la recomendación esencial. Ahora, las calorías, ¿no? Principalmente, ¿de dónde lo obtenemos? ¿No? Principalmente de alimentos que son altos en carbohidratos. Si yo consumo todos los días en mi dieta puro arroz, pura papa, puro tallarín, entonces esto es un factor de riesgo para nosotros. ¿Por qué? Porque estos alimentos contienen mayor cantidad de carbohidratos y si nosotros consumimos en exceso y no hacemos ningún tipo de actividad física, ¿no? Porque acá es un dato importante, hay adultos mayores que tienen una vida muy sedentaria y esta vida sedentaria, ¿qué es lo que va a implicar? Que evidentemente acumulemos mayor cantidad de grasa, no haya ningún desgaste de calorías y se empiezan a acumular y en este caso almacenarse en forma de grasa. Entonces, ¿qué alimentos deberíamos consumir? Por ejemplo, frutas y vegetales, ¿no? Escoger diferentes tipos de colores, granos integrales como avena, pan integral, arroz, ¿no? Leche descremada, queso bajo en calorías o leche de arroz, ¿no? Alimentos que sean fuertes en vitamina D y calcio, pescados, mariscos, carnes magras de aves, huevos, frijoles, nueces y semillas que obtenemos en frutos secos, todo lo que es el omega 3 y el omega 6 para la buena estimulación neurológica y la parte más importante, ¿no? Consumir de 6 a 8 vasos de agua potable diariamente, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los adultos mayores, el principal problema es que no consume agua. ¿No? A las justas, por ahí te consume medio vasito, ¿no? Esa es una gran problemática.
¿no? Porque si el paciente no consume agua, ahí está, pues la deshidratación. Ahí está que los pacientes se estreñan, ¿no? Que no puedan digerir correctamente, ¿no? Y tienden de alguna manera, ¿no? A acumular estos sedimentos. Entonces es importante, chicos, que sí o sí nosotros tengamos en cuenta ciertas características para tener en cuenta en base a la alimentación del paciente. Ahora, hay muchos me dirán, pero ¿qué hago si mi paciente tiene asco al agua? Que a veces por ahí se les ha pasado, ¿no? Entonces el paciente dice, no, mi paciente no quiere tomar agua porque dice que le da asco. Entonces muchas veces prefiere, ¿no? El paciente prefiere consumir bebidas en gaseosas, bebidas, por ejemplo, con azúcar, y vamos a ver que no, al 100%, pues esto no es saludable, ¿no? Entonces, yo una recomendación que yo les doy es hacer preparados de pronto de infusiones, de algunas frutas, pero sin azúcar. Y de preferencia, si son pacientes con hipertensión arterial, por ahí de pronto podríamos prepararles este refresco de maracuyá, pero sin azúcar, al menos que tenga este saborcito de la fruta, ¿no? Pero no excederle ni echarle un azúcar extra, porque desde ahí nosotros ya no estamos dándole pues una bebida saludable, sino le estamos dando altas cantidades de azúcares que pueden, en este caso, agravar mucho más su salud del paciente. Entonces hay que tener un dato ahí importante. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora, vamos a ver este pequeño video que tenemos aquí, ¿no? Que nos habla un poco más acerca de las vitaminas y minerales. Entonces voy a ponerlo con audio compartido, ¿ok? Para tener en cuenta algunas recomendaciones que nos da por parte del Ministerio de Salud. Hola, soy Yuli Mariaca, nutricionista del Ministerio de Salud. Si eres mayor de 60 años o compartes tiempo o cuidas a una persona adulta mayor, aquí comparto 7 recomendaciones de alimentación para fortalecer sus defensas ante el COVID-19. Come frutas y verduras de colores intensos, verde oscuro, rojo, naranja, amarillo, ricas en vitaminas y minerales. Incluye en la alimentación leche, productos lácteos, huevos, ricos en calcio y vitaminas. Evita el consumo de sodio y grasas malas como las saturadas y trans, para prevenir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y daño renal. Come pescados, carnes, hígado, pollo, pavo, sin grasa, para mantenerte saludable. Incorpora menestras, frutos secos y semillas que te brindan energía y grasas buenas. Evita consumir alimentos y bebidas altos en azúcares para evitar el sobrepeso y la obesidad. Mantente activo y reduce el sedentarismo. Sigue estas recomendaciones para cuidar tu salud y recuerda, primero mi salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, entonces ya hemos visto una parte bastante resumida de algunas indicaciones que nos dan para la alimentación del adulto mayor, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir respondiendo algunas preguntitas por ahí antes de avanzar ya en algunas recomendaciones para tener una buena alimentación. A ver, por aquí nos quedamos. Vamos a subir un ratito, vamos a ver en dónde nos quedamos. Ok, por acá. Dice otra preguntita. ¿Un adulto mayor puede consumir chilinas? Sí, claro que sí. No hay ningún problema con este tipo de alimentos, pero como siempre se dice, si ya el paciente está experimentando un cuadro de desnutrición, ¿no? Si es que ya es evidente por la evaluación que nosotros le hemos hecho en relación al peso, con la talla, etcétera, por ahí hay que tener un poco de cautela con el consumo consecutivo. Ahora, cabe recalcar que también la chía, cuando nosotros lo preparamos como tal, podemos obtener lo que es el colágeno. Entonces, si hay pacientes que tienen la tendencia a desarrollar enfermedades como la artritis, la artrosis, también este colágeno que podemos obtenerlo de la chía también sería una buena opción, ¿ya? Y de forma natural, igualmente como la linaza, ¿ya? Así que en exceso siempre todo es dañino. Así que siempre hay que darle controlado, al menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, que puede ser un buen dato importante para tu paciente. Muy bien.
Sí, la leche de almendras sí es buena, Anita, claro que sí, incluso es más saludable porque le aporta también nutrientes, proteínas, vitaminas, ¿no? Omega 3, omega 6 a tu paciente. No hay ningún problema. Incluso es más saludable porque vamos a encontrar que la leche de almendras no cuenta pues con estos compuestos químicos que podemos encontrar en la leche enlatada, ¿no? Ahora, si tú lo preparas, mucho mejor, ¿no? Porque a veces también compramos la leche lista de almendra, pero también no exceder su consumo, ¿no? Dice, otra preguntita. Mi suegro de 92 años toma todos los días su café y a la vez tiene osteoporosis, que está débil, tiene caídas. Sí, mucho cuidado. Más si tiene el paciente osteoporosis, hay que tener un poco de cautela con el consumo del café de forma frecuente, como yo les decía. Ahora, si lo tomo por la mañana, a primera hora, sin azúcar, entonces el efecto ya es como si fuera un antioxidante. Ahora, pero para el tema de la osteoporosis, yo siempre digo, probablemente el porcentaje de mejorar, en este caso, el huesito, a veces eso siempre se demora un poco más de tiempo y a veces muchos de los pacientes lo frecuentan, ¿no? Entonces, muy aparte del calcio que nosotros le podemos dar, yo te sugeriría que tu base alimenticia para él sea alimentos que tengan mayor cantidad de proteínas, porque si nosotros le damos fortaleza a la masa muscular, hay un engrosamiento de la masa muscular, esto le va a dar un mejor soporte a lo que es el hueso y evitar posiblemente algunas fracturas si es que el paciente tuviera algún tipo de caídas, ¿no? Fortalecer mayor cantidad de proteínas. Ok, dice, mi paciente igual le gusta el bizcocho, el pan, el queso, el café, la avena con leche, cosas ligeras, cosas sólidas, no. Eh, Dice, no, no le gusta, no mucho, le gusta bastante el azúcar. No entendí, creo. ¿Le gusta mucho el azúcar o no? No, pero ya, quiero entender que me estás especificando que a tu paciente le encanta consumir mucho el azúcar. Bueno, yo te sugiero, como a todos los pacientes, que tratemos en lo posible de ir disminuyéndole las cantidades a medida del tiempo. Siempre se dice que nosotros no podemos no podemos quitarle de porrazo al paciente las cantidades, ya sea de las sales o del azúcar. Sí o sí tiene que ser de forma lento, ¿no? Poco a poco le vamos disminuyendo. Si antes eran 3 cucharadas, ahora son 2, ahora de pronto 1,5. Poco a poco le vamos a ir disminuyendo porque sí es un alto riesgo. Y más si consumen, miren, tenemos acá, ¿no? Café diario, no creo. De preferencia hay que tratar de alternar, ¿no? Si antes consumía todos los días. Ahora, como les vuelvo a recalcar, si lo consume de forma natural en las mañanas sin azúcar, no hay problema, la frecuencia, pero si ya lo consume con azúcar y 2 veces, 3 veces en el día, hay que tener un poco de cuidado con ello, ¿ya? Ok. Es un paciente que hace ejercicio, según creo que entender el paciente con ACV. Entonces sí, hay que fortalecerle con alimentos que tengan proteínas. Incluso si hace actividad física, nos va a ayudar mucho más, ¿no? A que pueda fortalecer la masa muscular y esto le ayuda también a tener una mejor rehabilitación, porque si ha tenido si ha sido un paciente con ACV, probablemente ha tenido un mayor impacto en la disminución de la masa muscular por la postración, probablemente en el tiempo que estuvo con ese estadio. Entonces, hacer actividad física le va a ayudar mucho más y con ello es importante que consuma más proteínas. Y eso es importante. Ok, vamos a ir avanzando entonces en lo que ya voy viendo algunas preguntitas adicionales. Tenemos acá, ¿cuáles son algunos puntos claves para tener una buena alimentación? Dentro de las recomendaciones tenemos que por lo menos debemos consumir 5 porciones de frutas y verduras diarias, porque dentro de estos alimentos vamos a encontrar la mayor parte de grupos de vitaminas que nuestro paciente necesita, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, comer carbohidratos, no específicamente papa, arroz en exceso, sino podemos obtenerlo de la fibra mediante la avena, los frutos secos, mira ahí tenemos las pecanas, el pistacho, ¿no? Podemos comer la almendra, etcétera, que son alimentos que nos van a aportar lo que es fibra, lo que es carbohidrato, omega 3, omega 6, también nos va a aportar energía, ¿no? Cabe recalcar que en este caso la avena ayuda a bajar los niveles de colesterol, ¿no? En sangre
¿no? Y ayudar también a mantener buenos niveles de glucosa en nuestro paciente. Y evitar como tal, ¿no? En este caso, para evitar por la enfermedad de la diabetes, ¿verdad? Importante. Ok, voy a darles un pequeño espacio. eh, ok, les doy un pequeño espacio en el área de coordinación. Creo que les voy a dar un pequeño comunicado antes de continuar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, un ratito les doy con el área académica como un pequeño espacio break para ver qué indicaciones nos dan, por favor. Licenciada, disculpa, ¿puedo hablar? Sí, justo te di el pase. Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Jiménez, asesora comercial. Para informarles que pueden solicitar lo que es su certificado del taller al número que está en el chat del Zoom. Recuerden que el certificado físico tiene un costo de 45 y el virtual tiene un costo de 30 soles, ¿correcto? Incluye lo que es la grabación y el PDF de la clase. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Por ahí creo que les han colocado un pequeño enlace para que todos ustedes puedan llenar, por favor, sus datos. Recuerden llenar sus datos con la asistencia para que así mismo también les puedan brindar la información para la obtención de su certificado del taller. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar esta parte, como ya les decía. Ahora, otro dato importante que tenemos acá es en relación al consumo de los lácteos, ¿no? De preferencia tiene que ser variado. Si vemos que nuestro paciente de pronto tiene un tema de salud por el consumo de leche normal, entonces podríamos optar por otro tipo de derivados o de pronto leche sin lactosa, ¿no? Consumir queso, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que a poder evitar la disminución del calcio como tal y prevenir la osteoporosis, ¿no? Que esto es una enfermedad donde pone frágil a los huesitos y ante una caída puede haber un alto nivel de fractura, ¿Qué? ¿no? Así. ¿Con qué, pues? ¿Con qué? Por ¿Con otro qué? lado, comer frijoles, lentejas, arvejas, ¿no? Que también son buena fuente de proteína. Cabe recalcar que en este grupo de alimentos que estamos teniendo aquí, ¿no? Como ustedes observan, mayormente en las menestras obtenemos no solamente proteínas, también podemos obtener lo que es el hierro y con ello evitar lo que es la anemia, ¿no? Otro dato que tenemos aquí es en relación al pollo, el pavo, ¿no? El pescado, que contienen también menos grasa que carnes rojas. Entonces, si hablamos en el proceso de digestión, por ahí estamos viendo, miren el pescado, ¿no? La parte oscurita como la caballa, el jurel, que son alimentos altos en omega 3 y omega 6, ayudan mucho mejor para poder estimular, en este caso, el área neurológica del paciente y evitar los riesgos a padecer algún grupo de enfermedades como el Alzheimer, ¿no? O el Parkinson. Y aquí también podemos obtener proteínas, así como también propiamente del pollo, del pavo, ¿no? Que son alimentos que el proceso de digestión es un poco más corta y a diferencia de carnes rojas, ¿no? Que sí encontramos todo lo contrario, que tienen alta cantidad de grasas, ¿no? Y muchas veces también el tiempo de degradación en nuestro cuerpo tiende a tomar más tiempo y con ello pues puede llegar a afectar, ¿no? Nuestra salud. Entonces, no quiero decir que con eso el paciente no pueda consumirlo, sí, pero de preferencia el consumo de las carnes rojas que no sea muy consecutivo, ¿no? Que al menos sea cada 15 días o cada 12 días o cada 10 días, pero no de forma frecuente. Ahora, algo que nosotros tenemos de forma accesible en nuestras casas, pues es mucho más rápido el consumo de los huevitos, ¿no? El huevo, como vemos aquí, tiene una alta cantidad de proteínas mediante la albúmina que vamos a encontrar en la parte de la clara, ¿no? Por ahí otros minerales, vitaminas. Ahora, se recomienda que el paciente pueda consumir un huevo completo, ¿no? Y ya si desea consumir entre 2, 3 o 4 huevitos, dependiendo de las porciones, lo puede consumir, pero tratar en lo posible de no consumir muy frecuente la parte de la yema, ¿no? Porque por ahí nos mencionan un alto riesgo, ¿no? A tener la tendencia a desarrollar los que son los triglicéridos, etcétera. Pero
al 100% lo que yo les podría decir, máximo que te consumas ya 2 huevitos completos y de ahí si quieres consumir más cantidad, de pronto que sea únicamente la crema, ¿ya? Para poder obtener de todas maneras esta cantidad de proteínas que nuestro cuerpo requiere. Y en relación a la cantidad de líquido, que son la cantidad de porciones, yo siempre digo, la cantidad de líquido tiene que ser en relación al peso que tiene el paciente, ¿no? Si de pronto nuestro paciente pesa 50 kilos, normalmente la regla que utilizamos es por 30. ¿Qué significa por 30? ¿No? Por ejemplo, tiene 60 kilos, lo multiplicamos por 30, entonces más o menos esto es la cantidad, ¿no? Que debería, ¿cuál es la cantidad que debería consumir? Por ejemplo, si multiplicamos, ¿no? Más o menos son 1.800, o sea, algo de 1 litro con 800 mililitros de agua. Entonces estamos bien, ¿no? Cabe recalcar que nuestro cuerpo mayormente es un 60% que es agua, ¿no? Entre el 55 y 60% es puramente agua. Y si nosotros no consumimos agua, pues el proceso de nuestro cuerpo no se va a dar al 100%. Entonces es importante consumir al menos estas cantidades. Y como yo les decía, el paciente no te va a tomar probablemente ni siquiera los 2 o 3 vasos, pero podemos alternarlo ya sea en las sopas, en refrescos, ¿no? O propiamente el agua pura durante todo el día, ¿no? Programar en una jarra las cantidades y las porciones e ir dándole de pocos a pocos hasta que pueda completar la cantidad total, ¿no? Ahora, aparte en este caso de la alimentación, es importante también que el adulto realice actividad física, que también se pueda prevenir con ello, reducir el sobrepeso, reducir el consumo de grasas saturadas, tratar de consumir grasas cardiosaludables, como les decía, el ácido o el omega 3, omega 6 que tenemos del pescado, de los frutos secos, beber agua a intervalos regulares, moderar asimismo lo que es el consumo del azúcar y tampoco consumir mucha cantidad de sal. A esto también le sumamos que debemos aumentar el consumo de la fibra, evitar el tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas, mantener una ingesta adecuada de vitamina D y calcio, elegir alimentos de fácil masticación, ¿no? Y por ahí, si tenemos alimentos insuficientes o los hacemos un examen en laboratorio, etcétera, y encontramos algunos suplementos vitamínicos deficientes, poder optar, ¿no? Por algún grupo de vitaminas que nos pueda ayudar a recuperar esta deficiencia. Que ya no un zapato bonito, pero todo por mayor. No por unidad. Ok, vamos a ir respondiendo ahora otras preguntitas adicionales antes de avanzar para que no se me pierda todas las preguntas que tenemos aquí. A ver, por acá nos quedan. Ujú. Ya. Dice, un paciente con reflujo gástrico, ¿qué alimentos dar y qué cantidad, cuántas veces al día? Ya. Si ya tenemos un paciente que está con reflujo gástrico, es muy probable que ya esté con un diagnóstico de gastritis, porque para que el paciente esté liberando mucha cantidad de ácido es porque ya no estamos bien. Por ahí podría tener inclusive el Helicobacter pylori. Una recomendación importante es que si este paciente ya está teniendo la continuación de esa sintomatología, que acuda a un establecimiento, en este caso de salud, una entidad hospitalaria, etcétera, que le hagan los exámenes correspondientes, que puede ser, si lo amerita, ¿no? De pronto lo que sería una endoscopía o hacerle la determinación del test de aliento, ¿no? Para ver si tiene esta bacteria que es el Helicobacter pylori. Ahora, la Helicobacter pylori como tal es un indicio a diagnóstico de gastritis crónica y es por eso que muchos de los pacientes tienen esta acidez, ¿no? Esta sensación ácida en todo el conducto, ¿no? Cuando consumen cualquier alimento, sensación de llenura, acumulación de gases, dolor abdominal, etc. Entonces, por ahí, para complementar con la dieta, se recomienda una dieta blanda. ¿Qué significa la dieta blanda? Que sean alimentos que no contengan nada de grasa, alimentos que no tengan aderezos, por ahí le puedes dar solamente con ajitos, oreganitos o sal, alimentos que no tengan absolutamente nada de aderezos, verduras sancochaditas de preferencia, nada de lácteos, gaseosas, nada de menestras, porque hay ciertos alimentos que pueden estimular más producción de gases. Entonces hay que tratar de limitarlos,
¿no? Nada de café, de gaseosas, de grasas, frituras, ni como tal, solamente es una dieta blanda a base de alimentos, como nosotros le decimos, a una dietita natural, ¿no? Solamente herviditos, ¿no? Y de preferencia tampoco consumir verduras frescas. ¿A qué me refiero? Verduras que tú te compras en el mercado, de lechuga, tomate, y lo lavas y simplemente lo consumes, no. Si vas a consumir verduras, de preferencia que sean verduras sancochadas, ¿no? Bueno, que sea ha pasado solamente un hervor y ya está, ¿no? Que es la recomendación. Dice, licenciada, mi mamá tiene osteoporosis severa, sarcopenia. Uy, sí, eso es cierto. Entonces, aquí estamos hablando de una disminución de la masa muscular como patología. Hígado graso, trombosis venosa, diverticulosis, uy, ya son muchas complicaciones. Hemorroides internas y externas, ha tenido hemorragia del colon hace 4 meses y tiene anemia. ¿Cómo puedo suplementar? ¿Puedo darle carne de res? Ya. Yo te recomiendo, ante todo el cuadro que ya me estás mencionando, que es bastante complicado, uno, si tiene hígado graso tu mamá, hay que tener un poco de cuidado con el tipo de alimentos que nosotros le damos. No le podemos dar ningún alimento que tenga vísceras. Si bien es cierto, los alimentos que tienen vísceras, como es el hígado de res, el vaso, etcétera, nos ayudan a brindarle una alta proporción, ¿no? De pronto de hierro. Como tiene hígado graso, tenemos que quitarlo dentro de la dieta. Ahora, para poder, en este caso en tu paciente, por la complicación que ella tiene, si bien es cierto, yo te recomiendo que ya por la situación de salud, incluso tiene anemia, sí o sí necesitamos recurrir a suplementación endovenosa, ¿no? Administrarle hierro endovenoso, calcio endovenoso. Dentro de la dieta podemos incluir alimentos con bastante fibra, como lo que son las avenas, consumir igual, como a su compañera anterior le mencionaba, una dieta blanda que no cuenten con aderezos. Si quieren consumir menestras, eso sí le podemos brindar a la paciente porque también encontramos hierro. Las proteínas como los pollitos, el pescado también le podríamos brindar. Entonces, la dieta blanda más alimentos que tengan alta cantidad de proteínas es indispensable, porque ya con la disminución de, bueno, de la masa muscular, y esto sumarle pues que ya es una situación bastante compleja de salud, sí es importante que no solamente con la dieta se dé el 100% de la alimentación, sí o sí necesita que ella tenga suplementación adicional, ¿no? Sí o sí. Y por parte de preferencia que sea endovenoso. Con eso le vamos a poder levantar mucho mejor el estadio de anemia, mejorar también la situación de salud por las hemorragias consecutivas que ha tenido. Si mejoramos la anemia, vamos a mejorar el sistema inmunitario, por ahí tratar de mejorar también la masa muscular, que le va a dar mayor soporte a que pueda tener una caída y experimentar una fractura. Entonces es importante, sí o sí, la suplementación adicional en la dieta, muy aparte de la dieta, ¿no? Eh, sí, igual a como les decía Mari, si es un adulto mayor que dice acá, debería, ya ver, dice, licenciada, buenos días, ya que en el adulto mayor el consumo de carnes rojas debería ser menor, ¿cómo debería ser su alimentación si tiene anemia? Podemos encontrar hierro en las menestras, podemos encontrar hierro en las verduras de preferencia de color verde, como la espinaca, en el brócoli, podemos encontrar también hierro. Si quieres darle dentro de la alimentación, por ahí no está de menos darle, por ejemplo, higadito, ¿no? Cuando hablamos de las carnes rojas en específico, no significa que no le podamos dar. Sí le podemos brindar, pero no con mucha frecuencia. No es que cada 2, 3 días vamos a comer carnes. Podemos darle en sopitas, higadito, podemos darle vasito, podemos darle sangrecita, ¿no? Con su papita, con su ensaladita. Podemos darle dentro de las menestras, en el mismo pescado, de preferencia que sea pescados que tengan la parte interna más oscurita como la caballa o el jurel, ¿no? Y con ello podemos, en este caso, tratar de brindarle esta cantidad de hierro, ¿no? Dentro de la alimentación. Y si tú consideras que es necesario adicionarle a ella suplementos o que tengan vitaminas o que tengan suplementos como el hierro endovenoso, también sería una opción. Que en su mayoría los adultos mayores, para ellos sí es opcional y es necesario porque con la misma dieta a veces no absorbe todos los nutrientes, así que es importante tenerlo en cuenta.
Dice, y el requerimiento de carbohidratos en los pacientes de la altura. Ya, eso lo vamos a ver ahorita justamente con las pequeñas porciones, Emily. Pacientes con anemia, ya, creo que ya lo respondimos esto. Dice, licenciada, mi mamá no toma mucha agua y está estreñida y trata de ir al baño y no puede hacer y le doy 2 cucharadas de lactosa todos los días, estará bien. Sí, la lactosa, si bien es cierto, es el primer medicamento que mayormente nos dan para disminuir el estadio de estreñimiento en los pacientes. Ahora, cabe recalcar que la lactulosa a veces tampoco al 100% a todos los pacientes le hace efecto. Entonces, es importante que sumado a esto, la paciente haga caminatas, de pronto le puedes ayudar haciéndole masajes a nivel del abdomen. A esto también es importante darle alimentos con base de fibra. No le sobrecargues en la alimentación con muchos carbohidratos. Por ejemplo, no le des mucho arroz. El arroz tiende a estreñir a los pacientes, entonces trata de darle mayor cantidad de líquidos, mayor verduritas, picaditas, ¿no? Verduras sancochaditas, y esto va a ayudar mucho mejor, ¿no? A que también su tracto sea un poco más rápido. Ahora, si tú le das consecutivamente, no, porque la lactosa al 100% no hace mal a los pacientes como tal, y si tú le das de forma frecuente, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero muy aparte de la lactulosa, yo creo que es importante que le des también con una buena alimentación y que no sea muy sobrecargada de carbohidratos, eso sí. Y carbohidratos me refiero con arroz, porque el arroz es lo que sí o sí a la mayoría de pacientes les estreñe, porque comen mucho arroz o comen mucha papa, mucho tallarín, ¿no? Hay que tratar de bajarle las porciones de ese tipo de alimentos, ¿no? O por ahí yuca, comen mucho plátano, mucho camote, ¿no? Entonces por ahí hay que tratar de balancear. Dice, buenas tardes, licenciada. Mi paciente tiene 68 años y ha tenido problemas con pancreatitis, tengo entendido, porque acá le he puesto pancreatitis. Debe ser pancreatitis, ¿ya? Ya. En el caso de la pancreatitis, es una complicación principalmente en los pacientes que tienen lo que es la litiasis vesicular o pacientes que hacen cálculos, ¿no? Entonces, los pacientes empiezan a tornarse ictéricos, de color amarillo, tienen náuseas, ¿no? Entonces, si ha tenido problemas con pancreatitis, yo te recomiendo que dentro de la alimentación bajemos la cantidad de grasas, bajemos la cantidad de comidas aderezadas. Y bien, probablemente también el médico ya le habrá indicado al paciente, no, señor, usted no debe consumir alimentos que tengan grasas, que sean frituras, que sean alimentos con muchos aderezos, ¿no? Porque podemos agravar mucho más la situación de salud del paciente. Entonces, la indicación principal es que sea una dieta blanda, una dieta pues natural, alimentos naturales, que no tengan muchos aderezos, ni preparados, ni envasados, que sería la recomendación en el tipo de dieta de los pacientes. Y a esto le sumamos que inclusive los pacientes que tienen la pancreatitis dejan de comer por un periodo de tiempo porque todo lo empiezan a asquear, ¿no? Empiezan con las náuseas, ¿no? Entonces por ahí hay que tener un poco de cuidado con la cantidad de alimentos que nosotros le estamos dando también. Por ahí le queremos de pronto darle alimentos muy pesados y los pacientes no lo van a recibir porque hay una inflamación del páncreas, ¿no? Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado. Por ahí también vísceras, no de forma frecuente. Muchos les gusta comer el anticuchito, ¿no? Comer parrillita. No es al 100% saludable. Ojo con ese dato también. Hay que disminuirle esa cantidad de alimentos también. Muy bien. Por acá dice, siempre está con digestión, gases, cólera, ya, igualmente como a su compañera. Probablemente si acumula muchos gases es porque no está teniendo un buen trayecto de la alimentación. Por ahí es que está acumulando muchos gasecitos porque podría haber un indicio también de un paciente que pueda tener gastritis. Entonces, dentro de la alimentación, sí o sí, nada de gaseosas, nada de café, nada de lácteos, menestras, darle otro tipo de alimentos que no lleguen a sobrecargar, en este caso, el conducto, ¿no? Digestivo del paciente. Muy bien, voy a continuar entonces con la sesión. ¿Cuáles son estos cambios fisiológicos? Ahí tenemos la producción natural de enzimas, ¿no? Empieza a haber también una disminución de estos radicales libres,
producción, se da la modificación en los aparatos y sistemas, ¿no? Hay una disminución táctil como tal. Claro. Vamos a ver entonces ahorita este proceso que se da de forma natural en nuestro estómago para ver cómo sucede, ¿no? Desde que nosotros consumimos los alimentos y pasa durante todo el trayecto digestivo para que ustedes vean cómo funciona como tal. Queremos que nuestra comida sea sabrosa, pero también que se vea bien. La disponemos de forma apetitosa y luego deleitamos nuestro paladar. Pero lo que ocurre después es menos apetitoso. La comida masticada y triturada termina en un baño de ácido, nuestro estómago, donde se disuelve gradualmente en sus diferentes componentes. Para ello se necesita un ácido fuerte. Cuando el estómago está vacío, el jugo gástrico puede alcanzar un pH de 1, es decir, que es más ácido que el vinagre y el jugo de limón, y casi tan corrosivo como el ácido de una batería. Es tan fuerte como para descomponer los alimentos e incluso trozos de hueso, separar las proteínas y destruir la mayoría de bacterias. Las células epiteliales de la mucosa arrugada del estómago segregan los componentes del jugo gástrico. Estos interactúan en la cavidad gástrica y se convierten en ácido clorhídrico. Deben protegerse con una capa mucosa alcalina de las sustancias que ellas mismas producen. 3 capas de músculos rodean la pared del estómago. Permiten que el estómago remueva y amase su contenido. Esta papilla es luego impulsada hacia el duodeno. Aquí se mezcla el contenido estomacal con el jugo digestivo alcalino segregado por el páncreas. Así se neutraliza la acidez. El proceso de digestión en el estómago puede durar hasta 8 horas dependiendo del alimento. Los alimentos grasos y muy picantes provocan una mayor producción de ácido gástrico. Sustancias como el café y el alcohol tienen el mismo efecto. Si la regulación de la acidez del estómago no funciona bien durante largo tiempo, el resultado puede ser una inflamación. Por ejemplo, si las mucosas no producen suficiente moco protector o si el jugo gástrico entra frecuentemente en el esófago. Y aunque su tarea principal es descomponer los alimentos, el estómago es un órgano muy sensible. Se comunica con el cerebro a través del nervio vago. Así sabemos cuándo tenemos hambre, por ejemplo. Pero lo que preocupa a nuestro cerebro también tiene un efecto en el estómago. El estrés, las preocupaciones, el amor o las emociones fuertes se sienten, sobre todo en la barriga. Muy bien, vamos a continuar entonces, ahora sí. Ok. Otros cambios que vamos a ver aquí es un cambio también en la motilidad de la digestión, está completamente reducida. En la cavidad bucal vamos a ver que hay una disminución también por la falta de las piezas dentales, ¿no? Y eso evidentemente va a afectar en la masticación de los alimentos. Dentro de algunos cambios fisiológicos que tenemos aquí, a nivel del esófago, ¿no? La debilitación, ¿no? También en este caso, ¿no? De lo que nosotros tenemos aquí que nos ayuda, ¿no? Al ingreso y la salida de los alimentos, ¿no? Por eso experimentamos más reflujo. En el estómago, ¿no? Va a haber un desequilibrio completamente entre la pérdida y regeneración de las células. Por eso el paciente, si no tiene una alimentación balanceada, no consume sus alimentos dentro de la hora, puede haber un descenso en la cantidad de secreción gástrica, ¿no? Y esto conllevar de pronto a formación de úlceras, ¿no? Va a haber una disminución también del ácido clorhídrico, lo que lamentablemente va a afectar en que se haga correctamente el proceso de digestión de los alimentos, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener un poco de cuidado también, ¿no? Por otro lado, como tal, parte fisiológica, empieza a disminuir también lo que es la B12, ¿no? Que es una vitamina especial que nos ayuda, en este caso, a percibir los alimentos que tengan hierro,
Pero como hay un descenso, hay una alta probabilidad de que los pacientes desarrollen lo que es la anemia, ¿no? En los cambios fisiológicos, acá vamos a ver en el intestino delgado, como yo les decía, hay una disminución, ¿no? De lo que son las microvellosidades. Y como esta disminuye, como tal, ya vamos a ver que la absorción en este caso de los alimentos también se reduce. A nivel del intestino grueso, tenemos el riesgo a desarrollar lo que es la diverticulosis, que se empiezan a formar como ampolletas, no ampollas, como globitos durante todo el trayecto del intestino grueso, lo que hay una alta probabilidad, pues, de que el paciente pueda tener las famosas hemorroides o inclusive cáncer de colon. Ahora, ¿por qué sucede mayormente la diverticulosis? Porque durante todo su tiempo el paciente no ha estado consumiendo alimentos a base de hierro, disculpen, a base de fibra, no toma mucho líquido. Son pacientes que sufren con mucha consecuencia lo que es el estreñimiento. Entonces, tener estreñimiento de forma consecutiva nos puede traer muchos problemas a largo plazo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En el sistema musculoesquelético también hay una disminución, ¿no? Completamente del peso, de la masa muscular, de la talla, en el aparato circulatorio. También empieza a haber de pronto un aumento de los depósitos de calcio, lo que hace que las arterias sean un poco más rígidas, tortuosas, ¿no? Ya no son elásticas al 100%, lo que va a afectar que el paciente pues, pueda desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y evidentemente tener mayor resistencia cardiovascular y poder tener lo que son problemas como la presión alta, ¿no? En el sistema urinario también disminuye, ¿no? La función renal a causa que el adulto ya no consume las mismas cantidades de líquido, ¿no? Su hidratación disminuye y en el caso de los sentidos, pues también disminuye completamente tanto en lo que es el gusto, el olfato, ¿no? Algunos indicadores importantes que yo puedo valorar en un paciente con un estado nutricional deficiente y está la pérdida de peso, bajo o alto peso en relación con la talla, reducción de la circunferencia del brazo, incremento o disminución de los pliegues cutáneos, obesidad, no reducción de los niveles de albúmina, cambio en el estado funcional, niveles inadecuados de vitaminas, minerales o lípidos en sangre, o también otras alteraciones que puedan estar relacionadas con la nutrición. Ya hemos visto que la disminución de la actividad física también implica un factor de riesgo, ¿no? Porque es importante fortalecer lo que es la masa muscular, poder darle este soporte al huesecito si ya estamos experimentando osteoporosis y evitar pues tener lo que es un tipo de fractura ante un tipo de caída, ¿no? Acá también tenemos algunos factores de riesgo, ¿no? Como es la edad avanzada, la pluripatología, enfermedades agudas o crónicas, la polifarmacia, uso crónico de medicamentos, aislamiento social, problemas económicos, la pobreza, incapacidad física, la dependencia, problemas de la cavidad oral, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo, la hospitalización reciente son algunos factores de riesgo de malnutrición. Algunas recomendaciones en pacientes con hipertensión, disminuir el consumo de sal o también disminuir el consumo de alimentos enlatados y procesados. En la diabetes es indispensable que hagamos siempre el control, en este caso de la glucosa, de preferencia en ayunas, y que se encuentre dentro de los rangos normales. Y en el caso que tenga, ya haya consumido alimentos, que se encuentren menos de 140 a las 2 horas de haber consumido un alimento, ¿no? Si tenemos pacientes con artritis o gota, de preferencia consumir alimentos como el pescado, por ahí algunos frutos secos, algunas verduras, ¿no? De preferencia reducir las carnes rojas y también consumir de pronto bebidas alcohólicas, ¿no? Ahí estamos viendo una tabla también nutricional donde podemos ver, ¿no? Cuáles son la mayor cantidad de alimentos que debemos consumir y cuál debería ser la menor cantidad, ¿no? Entonces, para que ya ustedes también lo tengan como dato. Parte ya de los requerimientos de nutrientes en relación a la cantidad energética, las mujeres aproximadamente requieren entre 1.600 a 1.800 kilocalorías por día. Y en el caso de los hombres, un poco más, ¿no? Entre 2.000 a 2.400 kilocalorías. ¿Y cómo podemos obtener esta cantidad de kilocalorías? Lo obtenemos mediante la alimentación. Mediante los alimentos podemos obtener todo este grupo, pues, de energía.
Acá les dejo una tablita también para que ustedes vean, ¿no? Cuáles son las cantidades y proporciones que va a obtener la persona o los requerimientos que necesita en base a su peso, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una persona que pesa 70 kilos y es una persona sedentaria, miren cuántos son la cantidad de kilocalorías que debería consumir. Y si hace mayor cantidad en actividad física, de pronto esto también se supera, ¿no? El valor. Acá también en el caso de las mujeres, igualmente relacionar el peso con la actividad física para poder obtener la cantidad, ¿no? de calorías que debería consumir en el día. Ahora, ¿cuánto debería ser la proporción de proteínas que yo debería consumir de forma diaria? Normalmente va desde los 0,9 a 1 gramo por kilogramo por día. Si el paciente pesa 70 kilos, debería consumir aproximadamente 70 gramos. Si pesa 50 gramos. Y eso tiene que contener dentro de la dieta, ¿no? Importante. En relación a los carbohidratos, entre 45 y 65%, mayormente de las verduras, los cereales integrales o las frutas que tienen una alta cantidad también de carbohidratos, ¿no? En los lípidos, ahí estamos viendo 20 al 35% de kilocalorías totales y debería consumir aproximadamente entre 300 miligramos por día, que es mayormente lo podemos obtener dentro de los frutos secos, ¿no? Podemos encontrar estas cantidades o también en el pescado, ¿no? Y en el caso de la fibra, ahí están las proporciones, de preferencia entre el 20 y 25 gramos por día, de preferencia siempre es un poco más, porque también nos ayuda al estreñimiento, controlar los niveles de glucosa en sangre y también reducir niveles de colesterol en nuestros pacientes. Y en el caso de las vitaminas, esto va a depender muchas veces en relación a las deficiencias de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hay disminución de la vitamina B12, va a haber disminución del ácido gástrico. Si hay disminución de la vitamina D, la piel no va a formarse adecuadamente, desarrollarse. Y evidentemente, pues, vamos a ver que nuestro paciente adulto mayor también no va a poder absorber mucho mejor, no va a poder obtener la vitamina D. En la vitamina E evita o retrasa la formación de cataratas. El folato, ¿no? Si en este caso la tiene una cantidad disminuida, pues hay un alto indicio de desarrollar también lo que es el Alzheimer, ¿no? Y en el caso de los minerales, el calcio debería ser aproximadamente 500 miligramos, el potasio 4.700 miligramos por día, ¿no? Que es lo que podemos obtener dentro de los alimentos. Y como último dato importante, y no menos dejarlo de lado, es el consumo de líquidos, ¿no? Que sí o sí deberíamos consumir por lo menos durante el día entre 6 vasos o lo equivalente a 1,5 litros de agua, ¿no? Para poder tener una hidratación adecuada y también a la vez evitar todos los problemas que ya hemos estado revisando en este caso durante la sesión. ¿Ok? Ahora, todo lo que ya hemos trabajado es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque si bien es cierto, el tipo de dieta y el tipo de balance con los pacientes es muy diferente, ¿no? No todos tienen las mismas características, las mismas enfermedades, y eso es importante porque en base a ello nosotros tenemos que ir evaluando cuál es la mejor dieta, qué alimentos yo tengo que, en este caso, aumentar, disminuir, y eso va a depender muchas veces del tipo de paciente, ¿no? Muy bien. Vamos a desarrollar algunas preguntitas que nos queda todavía unos minutitos. Dice, ya bueno, esto ya hemos respondido. Muy bien. ¿Es recomendable dar el cóctel de vida? Sí, aunque yo, Miriam, muy aparte de todo el cóctel que mencionas, yo te recomiendo más que le des solamente la vitamina C. La vitamina C. Porque la vitamina C le da muchas propiedades al adulto mayor, en este caso lo que es fortalecer lo que es el sistema inmunitario y con ello ya estamos ayudando bastante, también a regenerar parte de las estructuras celulares. Entonces, muy aparte del cóctel, yo te recomiendo como primera instancia lo que sería la vitamina C, ¿no? Como endovenosa. A ver, vamos a ver, ¿qué otra preguntita? Ok, vamos a ver por acá, dice... El huevo de codorniz, sí, sí puede consumir huevo de codorniz, no hay ningún problema. En las cantidades de recomendación, como son menores proporciones, de pronto ahí podemos entregar hasta 4 huevitos equivalentes a un huevo completo, así que no hay ningún problema. Incluso tiene mayor cantidad de proteínas a lo que podemos obtener del huevo normal de pollo.
de codorniz tiene mayor cantidad de proteínas y también de hierro. ¿Ya? Así que sí podemos darle en este caso las cantidades necesarias. Ya. En el caso del tema del consumo diario, se incrementaría el nivel de colesterol, por eso les decía. Mayormente esto está relacionado a si nosotros consumimos mayor cantidad de la yema. Si tú consumes 2, 3, 4 huevos, pero solamente lo consumes la clara, entonces no va a haber un riesgo alto de colesterol, porque la clara tenemos lo que es una proteína que se conoce como la albúmina. Y la albúmina pues no es un alto riesgo para experimentar lo que es colesterol. A comparación de que si comemos 4 huevos completos con la parte de la yema, ¿no? Como tal, esa parte amarillita, ¿no? Entonces ahí sí, por eso yo les decía, puedes consumir un huevo completo, incluso de forma diaria, ¿no? No hay ningún problema, pero ya el problema viene es que todos los días quieras consumir 2, 3 huevos completos, ¿no? Ahí sí no. Si quieres comer más, en este caso consume, pero solamente la clara, la parte blanquita del huevito, ¿ya? Porque ahí sí podemos encontrar una alta cantidad de proteínas. Vamos a ver acá. ¿Se puede incrementar el músculo de adulto mayor con artritis? Sí, lo ideal para todos los pacientes que tienen problemas musculoesqueléticos, la recomendación sí o sí es darle alimentos que puedan fortalecer lo que son músculo, la masa muscular, porque aumentando la masa muscular podemos tratar en lo posible de disminuir estas complicaciones, en este caso como ¿no? la osteoporosis. Ahora, en el caso de la artritis, mayormente yo te recomiendo alimentos que tengan colágeno. Colágeno sí o sí, porque hay un desgaste como tal. Por eso es que empiezan a manifestar dolores articulares, porque hay un desgaste como tal. Entonces, en pacientes con artritis, mayormente alimentos o suplementos que tengan bastante colágeno, ¿ya? Puedes darle patitas de pollo, ¿no? Puedes darle también, en este caso, por ahí lo mencionaron la chía, ¿no? Porque también ahí tenemos colágeno, ¿no? Y alimentos que tengan mayor cantidad de colágeno ayuda bastante en pacientes con artritis, ¿no? Ajá. Vamos a ver por acá ya para responder algunas preguntitas. A ver. Hierro endovenoso, ya. La cantidad del hierro endovenoso que le vamos a administrar por vía endovenosa va a depender muchas veces del valor de la hemoglobina que tiene nuestro paciente, ¿no? Hay casos que la administración le indican colocarse una cada semana o cada 4 o 5 días y va a depender del valor de la hemoglobina que tenga nuestro paciente. Ahora, cabe recalcar que no solamente es darle el hierro endovenoso y esperanzarnos a que suba hasta 14, 15. Probablemente esto se tenga que sumar también con la dieta y la alimentación. Entonces, tiene que ser un papel importante la dieta y a la par el hierro endovenoso para poder superar estos valores o al menos establecer a que sea mayor a 12. Mayor a 12 o mayor a 13. Pero lo más importante es salir del cuadro, ¿no? Del cuadro de anemia. Ok. Sí, claro que sí, alimentos sin gluten, cereal, sí, no hay ningún problema si tú le quieres dar mayor al arroz integral, pero ojo, el porcentaje del valor no varía mucho, ¿ah? Porque se ha hecho la comprobación del arroz integral y por ahí varía solamente una mínima cantidad. Entonces por ahí como que al 100% no está completo. Ok, muy bien, vamos a ver si eso ya lo hemos respondido. Ok, entonces para todos ya, porque estoy viendo que me están preguntando casi similar, yo recomiendo sí o sí, muy aparte en el adulto mayor de la dieta o la alimentación que nosotros ya le estemos dando, que sí o sí le estemos dando adicional lo que sea suplementos, porque la dieta, como les dije por vía oral, al 100% de la comida que tú le das el día a día a tu paciente no completa la dieta como tal. O sea, por ahí solamente llegaremos a un 60% y el 40% del aporte nutricional se está quedando afuera. Y por eso podemos experimentar anemia, desnutrición en el paciente. Sí o sí, agregarle vitaminas, agregarle por vía endovenosa, etcétera, puede ayudar mucho mejor a reforzar y evitar pues, complicaciones de salud. ¿Ok? Muy bien, estimados, he tratado de avanzar lo más que se pueda, el tiempo nos ha ganado también, entonces espero que haya sido bastante provechoso para todos ustedes el taller. Igualmente les van a compartir seguramente a ustedes el material, todos los que se han inscrito, ya les van a dar las pautas y las indicaciones.
Y bueno, conmigo sería ya hasta otra oportunidad y bueno, un gusto de haber compartido con todos ustedes este tema que es muy importante del cuidado de nuestros adultos mayores. ¿Ok? Gracias con todos. No sé si el área académica les va a dejar alguna información. Por mi lado, yo ya me estoy ¿Qué despidiendo. licenciada? No te queda la Buenas vida. tardes a todos. Soy Jimena, asesora del área comercial. Estimados, en el chat solo les dejado el link del formulario, lo podrían ir rellenando para poder considerarlos en lo que es en la clase. También informarles para que puedan solicitar lo que es su certificado del taller al número que está en el chat del Zoom. Recuerden que el certificado físico tiene un costo de 45 soles y el virtual 30 soles. Incluye lo que es la grabación de la clase y su PDF, ¿correcto? Cualquier duda o consulta que tengan me indican por medio del número de WhatsApp. Muchas gracias. Yo recién cumplí 3. Antes tenía 2. Y regresó a sola. Edición es otro tema. Bien, me voy a las 2. Ya, sí, más o menos, ¿ya? Voy a grabar, ¿no? En Zoom se puede grabar, ¿no? Estas cosas no se manejan. No. No es eficiente el Zoom. Hola, pregunta. Pregunta, amigo, buen día. Para ser nacido, así va, ¿no? Son los de 20 soles, los de 13 soles. Ah, ¿verdad? Hay unos que ven en cajita. Ahora. Tengo así, mira, por si acaso. Lo que tengo es así, es lo mismo que viene en Dallas. Va a tener lo mismo.
Nosotros también. Solo que el otro es más bonito, más presentable. Ahí tengo de chicos, nomás. Ahora soy más grande que nunca. Porque cambias la conversación. Está buscando azúcar, leche, aceite, conservas, menestras y mucho más. Todo eso lo encuentras en el supermercado. Visita nuestra sección abarrotes y aprovecha nuestras grandes ofertas. Bienvenidos a Supermercado Amigo, donde encontrará calidad, variedad y el verdadero ambiente para sus compras. Ya te gana bien. Claro, en esa parte se gana bien. A veces cobra mensualmente. Es un sol.